Hola, bienvenidos a este último episodio, se puede decir, de estos conversatorios que estamos teniendo en marco del festival. Este episodio número 4. Hoy tenemos un invitado local, digamos, también de Córdoba, que bueno, hace poco también sacó una serie en nuestra época de pandemia, llamada Fluo. Vamos a estar hablando también un poquito de eso, pero también vamos a estar hablando de sus películas, su última película, Instrucciones para flotar un muerto. Estamos hablando de Nadir Medina. Hola Nadir, ¿cómo estás? Hola Ale, gracias por la invitación. Estamos un poquito de calor. Sí, ¿no? Nos tocó un día de calor. Supuestamente iba a llover, pero no pasó nada de eso. No, mañana, ojalá llueva. Ojalá que sí, che, en serio. Bueno, gracias por estar acá, primero que todo. Gracias por estar acá presente, por aceptar todo. Y bueno, podemos empezar hablando de tu última película, Instrucciones para el flotar muerto, que justamente fue una película muy interesante en cuestión a lo íntimo. Pareció o sea, su espacio, digamos, su clima sobre todo, ¿no? Sus colores, como que manda un mundo íntimo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo te encontraste con esa historia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo te llegó esa historia? Arrancamos con lo difícil. Puede ser. Em, surge, digo, la historia de la peli y un poco el desarrollo del guión surge a partir como de como varias cosas que me interesaban como indagar en su momento. Em, Y termina siendo como la unión de muchos proyectos, en realidad. Un proyecto de poesía que estaba escribiendo en ese momento, y un proyecto de un guión que nunca terminó de funcionar, que era una historia de un padre y un hijo en el medio de la crisis del 2001, que había algo que no funcionaba, pero que los personajes que estaban en ese guión, que eran Pablo y Jesse, que era este hijo con una amiga, habían tomado tanta fuerza que terminaron como construyendo un universo en donde era posible una película con ellos. Ahí va. Eh, y así parece un poco la posibilidad de poner esos dos personajes 10 años después, en un 2002, en un 2013, como pensando en el regreso de personaje femenino a la Argentina después de haberse ido durante mucho tiempo a España. Y eso empezó a traccionar un poco porque cuando yo empecé a escribir el guión, que fue en 2012, más allá de todos estos poemas que tenía ganas de poner la imagen, Mm. también me estaba relacionando con mucha gente que había empezado a volver de España, de Ajá, mira. Italia, se había ido con esa gran fuga en el 2002, 2003, post-crisis 2001, y que en el 2012 habían empezado a volver. Entonces de repente me vi rodeado por historias que estaban Sí. relacionadas con eso. Y un poco, bueno, nada, el proyecto fue como un poco absorbiendo todo eso y terminó siendo lo que es la peli, digo. Pero un poco surge de ahí, de esos poemas, de, del miedo no a la muerte, sino el miedo a perder un ser querido, cómo posicionarse frente a eso, que era como un tema que me preocupaba mucho en ese momento. Y por otro lado, sí, lo que vos decís también, como me interesaba también, digamos, pensar una película en donde la intimidad y la palabra tuviera como mucha Mucha fuerza. preponderancia, digamos. Si bien, digamos, después la película no tiene tanto diálogo, no es tan hablada, pero sí hay un trabajo sobre la palabra, sobre la oralidad y sobre cómo se construye el lenguaje verbal en la película, que me interesaba como mucho investigar e indagar, como un poco también eso, y voy tirando y hilando como me voy acordando. Sí, sí, sí. Y también había como un desafío formal en la película, que era cómo filmar un poco lo invisible, digamos. Ujú. Cómo filmar la ausencia, cómo filmar esta, cómo filmar el viento, cómo
cómo filmar, como nada de eso. Entonces ahí aparecía como un desafío formal que era darle entidad, digamos, visual y sonora a eso que dejó de existir en el plano terrenal, en cierto punto. Claro, sí, justamente eso te quería preguntar también, ¿no? ¿Cómo fue esto de representar la ausencia también, ¿no? O sea, este luto sobre todo también que existe en los personajes. Hablaste del viento, por ejemplo? Bueno, surgió un poco. A mí me obsesionó en un momento con una película de Johnny Stevens, un documental magnífico de Johnny Stevens, se llama Una historia de viento. Que incluso después hice un corto que se llama Conversaciones con el viento. Tengo ahí como un fetiche con la idea del viento. Y un poco apareció, digamos, la posibilidad, como esto, ¿no? Digamos, como lo fantasmagórico, como la posibilidad de representar la ausencia a partir como del vestigio, digamos, y no de la presencia en sí, digamos. Entonces aparecía como esto, el viento como una posibilidad poética muy fuerte en ese sentido, y fue algo que construimos como que estaba propuesto desde el guión, pero que después se construyó desde la puesta en escena, digamos, desde cómo filmar determinadas cosas junto con el director de fotos, Santos Seminara, junto con Flor Web en el arte, digamos, la elección de determinadas cortinas, de determinadas cosas que podían suceder en relación a eso, y sobre todo en el diseño sonoro con Jessy Suárez, donde trabajamos como por ejemplo en ese viento, en una progresión dramática, tonal, en la película que empieza sonando de una forma y termina sonando casi como, digamos, ese viento evoluciona hacia tonos musicales al final de la película, y es un viento construido a partir de, no sé, eran como 50 capas de viento, no sé, ahí eso ya es una demencia de Jessy Suárez. Pero hubo mucho trabajo sobre cómo tenía que sonar ese viento, esa ausencia, porque en cierto punto era como la representación de ese tercer personaje que no va a tener entidad carnal, digamos, en la película. Totalmente. Sí, pero le da una presencia, de pronto está. De pronto está, o sea, es un personaje de pronto también muy importante. Y sí, es verdad, los sonidos y la musicalización que le dan son están muy presentes. Me trae a Martín o a esa ausencia, de todas maneras. Justamente también hablaste de que no hay muchos diálogos, pero son diálogos puntuales, son muy precisos. Y justamente al no haber tantos diálogos también, cómo fue llevando eso desde el guión, ¿no? O sea, ¿fue muy puntual lo que tenían que decir los actores? ¿O leíste una guitarra? Ahí va. Ahí va. Esa Supongo que fue cambiando aparte. Totalmente. El guión, digamos, era un guión largo, era un guión de. Yo no recuerdo ahora, pero 110 páginas probablemente. Tapado de un diálogo. Repleto de diálogos. Un guión bastante flexible en ese sentido, digamos, porque con Javi y con Santi, que son los protagonistas, digamos, no trabajamos como la dureza del texto, sino había como mucha posibilidad de irlo moldeando en la escena. Pero esta cosa más misteriosa y más silenciosa que tiene la película fue un descubrimiento de montaje en realidad. Que empezó con los primeros cortes como propuesta de Lu Torres, que es la montajista, y en determinado momento empezamos a entender que la película necesitaba menos certezas y más misterio, y Lu hizo un gran recorte de diálogos y un gran trabajo de dosificar la información en el montaje que terminó construyendo la atmósfera de la película, digamos. Por ahí en el guión había mucha información puesta en texto, mucha explicación puesta en texto. Como que la transmisión está cortada. ¿Estás ahí? Sí, ¿no? Estoy acá. Bien, sí. Ahí va volviendo. Ahí va. Bien. No, te decía eso, digamos, que por ahí en el guión había mucha cosa puesta, en los textos y en los diálogos, mucha información dada a partir de eso, y fue un trabajo después de montaje encontrar el punto intermedio
dar información y no tanta. Y ahí por ahí se construyó la película con esta, no sé, con esta simetría o asimetría de momentos muy silenciosos con momentos de mucho texto. Pero bueno, nada. Fue un descubrimiento. Fue como en la reescritura del montaje apareció eso y creo que la película adquirió mucho más solidez. Sí. Cuando hablas también en eso de que en montaje adquirió muchas cosas también, ¿la tensión también surgió ahí o también había una predestinación a que haya una tensión en las personas? No, yo creo que eso estuvo siempre. Después, Sí. eso estuvo siempre, porque si no había tensión no había película. Después sí lo trabajamos como finamente en el montaje de hasta qué punto estirar para que no se corte, digo. Pero mira, incluso hablando de... Digo, hay una frase de Claire Denis, mi directora favorita, donde habla sobre la tensión en el cine. Y habla como que las películas tienen que tener tensión y sensualidad, si no, no tienen como mucha razón de ser. Y creo que fue como un norte a seguir cuando pensamos la película. Tenía que ser relativamente sensual y tenía que haber tensión. Y eso es lo que hace para mí avanzar el relato de la película, porque es un relato mínimo, digamos, pero está sostenido sobre ese vibrar tan estirado de esa cuerda tensionada, ¿no? Después Lu Torre hizo su magia, ¿no? Digamos, se tiene que dedicar una película sobre Lu Torre, pero sí. No, creo que fue una construcción muy de todo el tiempo, porque también es como esa tensión estuvo en el cuerpo de los actores. Si ellos no hubieran como interpretado de esa forma, digamos, lo que el guión proponía, podría no haber sucedido, digamos, fue un riesgo súper grande, pero bueno, nada, son dos monstruos. Así que... Sí, no, totalmente, sí. O sea, a mí me sorprendí mucho que cuando me llegó la info de tu película ya hace 2 años, 3, estaba en el Facu y vi que estaba Jasmine Stewart. Dije, Jasmine estuvo en Córdoba, estuvo acá, ¿en qué momento? Siempre la vi en tele, imagínate, nada que ver, de pronto verla acá. Fue como, wow, interesante que llegue al cine de Córdoba. No sé, me parece muy, muy grato, sobre todo. Sí, Has es, por un lado, una excelente actriz, una excelente persona, además, pero una excelente actriz. Y ella, además, es directora de cine, dirigió varias películas, digamos, y es muy generosa, digamos. Hace que el trabajo en el set sea muy fácil, ¿cierto? Porque es una chabona que te resuelve las cosas. Y con una entrega fabulosa, digamos. Nosotros, para esta película, nos agarró. La película está filmada con financiamiento Inca, pero nos agarró como justo el momento de todas las transiciones. Zafamos de la pandemia, pero nos agarraron todas las transiciones que los 5 presidentes del Inca, que el cambio de plan de fomento y otros lotes. Entonces la producción se demoró bastante, llegamos como bastante pobres a la hora de filmar, entonces no hubo prácticamente danzas con Haas. Mirá. Entonces como su entrega en el set fue total, digamos, y digo, gracias a eso, digamos, la película, los personajes brillan de la forma que brillan en la película. Que a mí me parece que brillan, habrá alguien que me puede no gustar. Sí, totalmente. A mí la peli me gusta, digamos, pero bueno. Recuerdo, a mí también, la verdad que me gustó bastante. Me gusta. Su fotografía es muy bonita, muy bonita. Que es justamente eso. ¿Cómo fue esa articulación de la fotografía? ¿Sí? O sea, desde la dirección. Le diste mucho énfasis, ¿no? Mucho tiempo, sobre todo en el rodaje a eso.
No sé si tuvo tanto tiempo, tampoco fue. Ahí va. Digamos, Por ahí estaba planeado y el tiempo es otro, claramente. sí, digamos, fue una película que desde la cámara estaba muy pensada en cierto punto, digamos. Nada, estaba muy charlada, digamos, la fotografía estuvo muy charlada, tanto como el arte, digamos, el trabajo de Santi Seminara, que es el director de foto, Dario Mascambroni, que es el camarógrafo, y Flor Web, que es la directora de arte. Ahí estuvo muy charlado de antes. Y ya habíamos trabajado juntos un montón de veces, era el mismo equipo con el que habíamos hecho un película interior. Entonces, como había un entendimiento, digamos, en relación a lo que teníamos que hacer, y como Claro. que fue muy clave, digamos, que no hacía falta como debatir mucho. Claro, había una conexión. En set, sí, había una reacción zarpada, y lo sigue habiendo, pues seguimos trabajando juntos, y Claro. hay algo ahí que funciona, digamos, con Dari, con Flor, digamos, trabajamos juntos desde el cursillo de la facultad. Y hay algo ahí que, digamos, ya nos miramos y entendemos todo, digamos, no hace falta ni siquiera hablar mucho, pero de todos modos fue un rodaje muy planificado, digamos. Teníamos muy pensados los movimientos de cámara, cómo iba a ser la iluminación, digamos. A mí me pasa eso, yo soy director de foto, trabajo, pues, vivo de eso, porque dirigir no me da de global. Y en cierto punto, soy muy visual, digamos, pienso la película a partir de imágenes. También hay algo medio fuerte, por eso desde lo visual me ven. Claro, sí. Quizá la conexión principal, digamos, ¿no? A eso. Quizá. Eso lo sabrás vos. Por otro lado, no, sí, bueno, saliendo un poco creo que hablamos suficiente de la película. Bueno, justamente hace poco, bueno, en mayo, si no me equivoco, fue en mayo, en mes 5, estrenaste una serie, una pequeña serie, Fluo. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo surgió también, no? Porque eran actores. ¿Cómo surgió? Qué gracioso, sí. Porque yo como que no la termino de considerar una serie, pero entiendo que es como más una serie web que otra cosa. Claro, eso, es una serie web. Porque en realidad es un proyecto teatral, digamos, yo dirijo teatro hace ya un par de años, y durante todo 2019 estuvimos ensayando una obra que se llamaba La Cosa, que teníamos que estrenar en mayo. Ahí va. En Medida por Medida, que era una obra post-apocalíptica de 3 personajes encerrados en un búnker después de una guerra mundial. No sé, había como muy parecida a La Cosa. Bien científicos, no sé, era como, bueno, nada. Después la realidad nos ganó, claro, sí. Y fue un poquito más allá y terminamos todos encerrados. Pero bueno, ese proyecto un poco en marzo, digamos, cuando teníamos que retomar los ensayos después del verano, bueno, COVID, pandemia, caos. Sí. Intentamos retomar los ensayos por vía Zoom, digamos, por vía de videollamada. Y empezó a pasar algo, digamos, que la obra empezó a mutar, porque no podía ser lo mismo, un poco por la realidad que estaba aconteciendo, por la coyuntura, digamos, el tema quedó como una ciencia ficción que quedó caduca, digamos. Y por otro lado, empezó como a ganar mucho el dispositivo de la cámara mediante, ¿no? Claro. Entonces el proyecto terminó como decantando hacia una puesta en escena digital, digamos, una puesta en escena virtual de ese texto teatral, que estaba conformado por como una estructura de micromonólogos en cierto punto, digamos. Entonces como la obra y la obra teatral serie web la codirigimos con Ignacio Tamaño. Decidimos como bueno, adaptarla y que la obra, digamos,
se transforme en esta serie web pandémica de que cada actor se filmaba en su casa. Estos micromonólogos que nos permitían la posibilidad de armar como un producto seriado. Eso, digamos, termina siendo una serie que después también ahora está online en una versión única, digamos, en un solo producto audiovisual, en un solo gran capítulo, que me parece que funciona mejor, yo estoy más contento. Ahí va. Pero bueno, un poco ese fue el proceso y ahí, digamos, como un poco decantó de esos ensayos a través de Zoom que empezaron a imponer una dinámica propia de la pandemia y terminó apareciendo esta serie que es pandémica. Claro, sí, también producto de la pandemia, digamos, no hubiera existido si no hubiera existido esta contingencia, digamos, porque estaba predestinada a ser una obra de teatro, sala. Y fue como muy interesante el proceso, digamos, y estamos como muy contentos también con el material final, digamos, pero digamos, fue muy interesante el proceso esto de escribir y dirigir en la distancia, digamos, y construir. Nosotros teníamos la suerte de que esos personajes estaban construidos, que los habíamos ensayado 12 meses. Claro. Durante 12 meses. Claro, mantuvieron los personajes, digamos. Claro, sí. Mantuvimos todo el universo, claro. Los personajes, un poco prácticamente todos los textos. Lo que pasa es que se estructuró de otra forma. Sí. Y bueno, nada, terminó siendo un poco lo que es, pero digamos, mi intención en su principio no era, digamos, hacer una serie. No tenía esa intención. Es un producto más bien híbrido entre lo teatral y lo virtual, ¿no? Tal cual. Sí, yo lo había visto por la página de La Voz del Interior, que la estaban estrenando ahí. Sí. Dijiste que se van a agrupar básicamente todos los capítulos y eso lo van a subir en otra plataforma, así para próximamente. Eso está subido ahora en las redes de Córdoba Cultura. Si lo tengo, está así hasta que termine el aislamiento por lo menos. Digamos, porque la obra teatral, digamos, que vino en esta serie, digamos, está financiada con el premio de las artes escénicas a la producción de la provincia. Entonces, bueno, también hay como esos vínculos institucionales y ahí está subida la obra. Así que se puede ver ahí, hay que buscar un poquito en las redes de la Agencia de Cultura, pero ahí anda. Ahí va, sí. Bueno, está bueno eso porque viste que hay millones de plataformas de alguna manera para poder lograr ver esto. Eso es muy... Sí, y después, de todos modos, el formato seriado sigue subido en los mismos links de La Voz del Interior y también en la página de Medida por Medida, que es la como casa productora, digamos, que es la sala de teatro donde íbamos a hacer la obra. También están alojados ahí los capítulos. Genial, bueno, hay varios lugares entonces. Y justamente eso, mira, hablando de plataforma, ¿cómo fue, cómo te recibió a vos la noticia de Instrucciones para explotar un muerto en Prime Video, ahí en Amazon? ¿Cómo fue eso? Justamente en pandemia, ¿viste? Justo en pandemia. Sí, creo que un poco la pandemia abrió las puertas a que determinadas plataformas incorporaran como producciones menos mainstream en cierto punto, o con una mirada un poco más autoral, independiente, no sé. Sí, aparte de distintos países. Nombre que le queramos poner. Claro, sí, abrió la cancha a otros países totalmente. La verdad que, digamos, la noticia fue magnífica. Nos puso muy, muy contentos porque además, digamos, hay un trabajo muy fuerte como de distribución y de gestión atrás de eso, como para que sucedan esas cosas. No es que un agregador de Amazon dijo, ay, sí, claro, no, sí. Este pibe que no conoce a nadie y le voy a pedir su película. Hay como mucha militancia, digamos, atrás de que una película, digamos, se pueda ver porque así es el mercado. Totalmente. Globalización capitalista. Sí, totalmente. La distribución es todo un tema. Pero bueno, nada, sí, chochos y muy contentos que la película esté ahí porque está como abierta a más de 40 territorios, digamos.
puede ver gente de muchos lugares, sobre todo también de territorios donde se consume muchísimo esa plataforma, como Estados Unidos, Canadá, México. Así que nada, súper contento de que la película pueda acceder, digamos, a público que de otra forma no podría acceder, digamos. Y también en Argentina, digamos, directamente, digamos, o sea, que la película pueda llegar a espectadores que no podrían, digo, si pensamos un poco en la distribución cinematográfica en Argentina, digo, yo soy de Río Ceballos. Río Ceballos no tiene sala de cine. Una ciudad de 25.000, 30.000 habitantes, Claro. 30.000 creo, que no tiene sala de cine. Está bien, está cerca de Córdoba, ¿no? Pero no tiene sala de cine. Yo en Río Ceballos nunca habría podido ver mi película porque no hay sala, digamos. Y un poco las plataformas lo que vienen a hacer es como democratizar ese acceso. Si bien es una plataforma paga, de manera, digamos, abre un poco la cancha hacia esos lugares. Me parece que es algo que como realizadores tenemos que poner sobre la mesa y discutir, digamos, como estos lanzamientos híbridos entre sala y plataforma, digo, Claro. Pensar un poco en eso. Digo. Claramente hacemos películas para que se vean en la pantalla de en la sala. 7 metros, digamos, pero más, digamos, que es lo que nos gusta y nos gusta digamos, como el carácter colectivo de ir al cine, pero bueno, también digo, hay que ser como un poco coherentes con nosotros mismos. Digamos, yo el 90% de las películas que veo que me gustan no me lo compro, o sea, no me voy a volver un purista de la pantalla grande cuando, digo, por un lado porque el 90% de las películas que pasan en los cines no me interesa, digo, pero más allá de eso yo, digo, digo, seamos como claros de nuestro consumo es principalmente a través de pantallas chicas, digamos, qué sé yo, no sé. Ahí va. Sí, tal cual. Sí, te comprendo. Aparte de alguna manera eso nos va como, digamos, bueno, ya nos está invadiendo en todos lados las plataformas, ¿no? Tenemos plataformas por todos lados, o sea, tenemos series por Instagram, ¿entendés? O sea, tenemos de todo. Y está bien adaptarse, me parece muy interesante, en cuestión audiovisual sobre todo. Y eso justamente, hablando un poco de películas y de cine, ¿qué cine ves? ¿Qué películas ves? ¿Qué películas veo? Y la verdad que veo un poco de todo. No sé, no veo mucho cine estadounidense, eso es real, digamos. No veo muchas series, veo pocas series. Y trato de ver lo que más puedo. Si tendrías que tirar una película, un director o directora, una recomendación de la semana. Sí, bueno, Claire Denis, que ya hablamos un poquito de Claire Denis, y aparece la ficha y atrás. Bueno, Claire Denis es como una especie de musa inspiradora, me parece como una de las directoras más interesantes de la actualidad, digamos, junto con Martel y no sé, Angela Chanelec y algunas directoras más. Pero nada, sí. Y últimamente estoy viendo cine brasileño, que es algo que me parece que está siendo bastante sorprendente, cine portugués. Sí. Estoy como también revisitando un cine un poco más viejo, comedias de los 40, de los 50, cine clásico de Hollywood. Billy Wilder, por ejemplo. Billy Wilder, sin duda. Pero estoy como también investigando mucho como los formatos más híbridos, como los ensayos de ficción, el híbrido entre ficción y documental, el cine un poco más político, como el free cinema de los 70, no sé, el nuevo cinema brasileño, no sé, como estoy intentando no sé si estoy intentando, pero estoy como un poco enganchado con eso, como estas películas como mucho más contestatarias, ¿no? Como dejar de ser tan metafóricos evocadores, digamos, tan buscando la sutileza y empezar a gritar un poco las cosas. Y después de 4 años de macrismo y ahora encima de la pandemia, digamos, estamos mucho con las bolas infladas, digamos. Entonces, bueno, nada, me parece que es momento de empezar a decir las cosas de una forma un poco más clara. Claro, totalmente. Y tengo un poco de ganas de prender fuego todo. Como que me están interesando un poco esas películas un poco más
más contestataria. No sé si contestataria es la palabra, pero un poco más directas. Claro, exacto. Sí, justamente antes de la pandemia estaba llegando acá a nuestras salas un poco de cine portugués, justamente. Bueno, he visto Bacurau y Aquarius, fueron las películas últimas que me quedaron ahí. Bueno, sí. A las salas, ¿no? Y te hablo. Brasileras. Brasileras ambas. Sí, bueno. Interesante. Bueno, ese es Cleber Mendoza, si no me equivoco, el mismo director de las Sí, casualmente sí. Casualmente, sí. Bueno, a mí me gusta mucho más Aquarius. Mira. Bucarau, la verdad que me deja con sabor a poco comparado con otros brasileros. Claro. Contemporáneos que están haciendo una especie de ciencia ficción actual, digamos. Sí. Bastante política y mucho más incorrecta, como Adirley Queiroz o bueno, Teixeira con Sola Alegría, que se estrena en el Movie, por ejemplo, que es una película fabulosa. Películas, no sé, que desbordan rebeldía, ¿sí? Y para mí Huracán está un poquito ahí contenida, un poco. Sí. Me falta como un sacudón, pero bueno, una película interesantísima. Sí, es interesante, sobre todo la realización de ese director. Me sorprendió mucho con Aquarius. Y de ahí dije, wow. Cuando llegó Bakura dije, vamos a ver qué onda. Interesante. Y justamente, para prender fuego un poco más todo, ¿qué pensás de la posible, digamos, post-pandemia y el cine independiente? O el cine que puede llevarnos más a la realización, digamos, ¿no? A ese sector. Del lado económico, quizás, social, político. ¿Qué pienso del cine post pandemia? No sé, qué difícil. Sí. Sí, o sea, post porque es como no sabemos cuándo va a ser y quizás también podemos hablar de la pandemia para decir eso. O sea, el cine, la realización audiovisual en este momento. Y lo que pasa es que, digo, el cine está inscrito dentro de su coyuntura, digamos. No existe en una isla separado de la realidad, digamos. Entonces hay que ver un poco hacia dónde va todo, ¿no? Esto, hacia la profundización del capitalismo salvaje o hacia pensar un nuevo sistema mundial, esas cosas más filosóficas. Y bueno, hay que ver dónde terminamos parados después de eso. Digo, ya, y el cine, digamos. No el cine, pobre, no el cine, sino los realizadores. El cine es más grande que un conjunto de películas, ¿no? Pero digo, ahí los realizadores y las realizadoras tienen que estar como un poco a la altura de las circunstancias y ver qué podemos hacer, digamos, con la gramática cinematográfica para seguir siendo parte de ese mundo, digamos, y encontrar las historias encontrar las historias para ser parte de eso, digamos, no podemos como quedar como aislados de esa realidad. Yo creo que, digamos, siempre termina siendo así. Lo que pasa es que, digamos, necesitamos como explorar un poco más la urgencia. No podemos esperar 10 años para hacer una película sobre lo que pasó, digamos. Que es un poco lo que sucede por los fondos de financiamiento, por cómo funciona la industria, por lo que te lleva a escribir un guión, digamos. Claro. Pasan 10 años y recién se estrena una película sobre que hubiera sido a lo mejor más interesante 10 años antes. Digo, no siempre es así, estoy haciendo generalizaciones muy odiosas, digo, pero bueno, nada, creo que hay que explorar un poco más la urgencia. Nada, de que nos empiece a chupar un poco más un huevo también, digamos, los mercados, la industria, digamos, y encontrar formas para robarles presupuestos también, ¿no? Empezar a encontrar modos de mentirles de una forma que nos den plata y Totalmente, sí. Que no me escuchen, digamos, pero me parece que hay que encontrar las formas de hacer películas más libres, digamos, porque los sistemas de producción y coproducción y la concentración de la producción hace que haya
una sola mirada posible sobre las cosas y me parece que eso es lo que no tiene que suceder. Totalmente. Sí, sí. Voy a apagar mi cámara porque le quedan segunditos. Ya volví. Bueno, igual ya terminamos también. No, y hay algo que quería decir que me quedó colgado recién, digamos, sobre el cine de la post-pandemia. Sí. Digo, y creo que es la posibilidad para volver a filmar con amigos, digo. Totalmente. Dejemos de pensar en, no sé, digamos, volvamos a filmar con la gente con la que nos sentimos cómodos y construyamos, digo, el cine es eso, también es como construcción colectiva, digo, no perdamos eso. Parece que este aislamiento también nos tiene que servir para eso, digamos. No solo para pensar qué cine queremos, o cómo vamos a poder hacer cine, sino con quién queremos hacer cine. Claro, sí, totalmente, sí, coincido en eso. O sea, si te das cuenta también son otro tipo de oportunidades, que es muy interesante. Bueno, justamente, si bien es como un poco contradictorio también con lo que decís de hacer cine solo, porque, bueno, no sé si viste que, bueno, Netflix, esta industria llamada Netflix, hace poco también hizo una especie de series de cada director hizo una especie de capítulos, cada uno contaba su historia, algunos usaban drones. Como que también hay posibilidad de otras maneras, ¿no? Hace poco hablaba con un director que daba una dirección de cámara, digamos, por medio de Zoom o Meet también. Entonces como que es un poco de lo que decís, te abre otro paradigma también de poder realizar. Sí. Totalmente. Sí, lo importante es que no se institucionalicen los parches, digamos. Claro. Dirigir para streaming es un parche. Digamos. Sí. Digamos, Sí. filmar solo es un parche, digamos. Claro. Es como producto de esta imposibilidad de hacerlo de otro modo, digamos. Que después eso no se institucionalice y se vuelve una norma, digamos, porque sí, todo bien, yo filmo ahora algo solo, digamos. Pero la riqueza de producir una película me parece que está en otro lado, digamos. O por lo menos para mí, digamos. Para mí, una película es una construcción colectiva, digamos, lo que piense el otro siempre va a ser más interesante de lo que pienso yo en relación a determinadas cosas, digamos. Dirigir es construir equipo también. No es decidir dónde va la cámara y decirle al actor lo que tiene que hacer, digamos. Dirigir es construir equipos, rodearse de gente, construir un discurso colectivo. Digamos, sí. Por eso digo, me parece que es momento como de más allá de pensar qué queremos contar, digamos, pensar con quién lo queremos contar. Porque no va a ser fácil volver a filmar. No. Va a ser no va a ser costoso fácil volver a en filmar. muchos aspectos. Entonces, si va a ser difícil, por lo menos lo hagamos con gente que queremos. Claro, totalmente. claro. Pero bueno, pero eso al mercado no le parece divertido. El mercado te impone otras cosas. Sí. Por eso digo, hay que encontrar la forma de mentir. ¿No? Te plantea otro canon en sí, el mercado. Eso es muy jodido. Un canon que se viene trabajando desde hace años, ¿no? O que se fue transformando. Pero bueno, Sí. gran respuesta realmente la post-pandemia. Bueno, Nadir, creo que hemos hecho un poco de todo, ¿no? Hemos hablado de nuevo, otra vez. Un poco de todo con el cine, tu cine y el cine post-pandemia. Me queda con otro capítulo general. Bueno, Nadir, muchas gracias por estar acá presente. Otra vez gracias. Y bueno, esperemos... Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y bueno, muchos éxitos en el festival. Estaremos ahí. Mil gracias. Viendo la programación y bueno, y esperamos que el año que viene nos encontremos en la sala. Ojalá que sí. La programación. Ojalá que sí. Debería ser así próximamente. Bueno, Nadir, muchísimas gracias. Un gran abrazo.